Dos. Hola, un saludo muy especial a todos los que siguen este espacio que hemos hecho con mucho cariño sobre el retiro, el desierto habla. En esta ocasión me encuentro con Hernán Quesada y estoy muy contento de poder conversar con él y poder compartir en torno al discernimiento, al desierto y cómo eso se puede configurar en nuestra experiencia espiritual. Hernán, antes de empezar, me gustaría que te presentaras, dónde estás, qué haces, qué eres. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar de este proyecto. Soy jesuita, mexicano, médico, eh, maestro en filosofía social y ahora estoy haciendo estudios sobre teología moral en la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. El tema que trabajo aquí y que es de mi interés es el mundo de las redes sociales, en el mundo virtual. Entonces, bueno, que esa llamada que tenemos nosotros a hacer el bien, a vivir bien, a buscar el bien, a construir el bien en esta nueva realidad también o dimensión de nuestra realidad que estamos habitando, que redes sociales, el mundo digital, Internet. Bueno, esos son los temas que hoy me tienen apasionado y con mucho gusto pues de participar en este proyecto contigo desde Roma. Eh, y bueno, aquí estamos listos para hablar del desierto. Bueno, querido, no es una entrevista a mayor profundidad de tu perfil, pero sí me interesaría que nos contaras un poco cómo configuras todo esto. No dices que eres médico, filósofo, ahora teología moral. Bueno, parece que los jesuitas tienen fama de mezclar algunas cosas, ¿no? ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Mira, yo estoy convencido que cuando nosotros parcializamos el, el conocimiento, que nos quedamos con una parcela del conocimiento, damos un pedacito del conocimiento, podemos volvernos sobreespecializados en esta dimensión, pero perdemos la visión como de lo general. En mi vida eso lo he tenido muy claro, quizás por mi formación médica, que es la primera formación que yo tuve en mi vida, ¿no? Mi primera vocación, digámoslo así, el mundo médico, pues el médico tiene una visión muy orgánica. Tú no puedes hacer un diagnóstico si no tienes una idea del sistema cardiovascular, del sistema nervioso central, del sistema respiratorio. Entonces necesitas una visión global para poder entender las cosas y poder actuar. Entonces, bueno, esto se ha trasladado a mi vida. Entonces, me dicen, pues dejaste la medicina. No, yo soy médico, hice luego filosofía y ciencias sociales, y es otra área que me aporta. Luego hice los estudios de teología, una licenciatura en ciencias religiosas, y ahora la moral. Y la moral me decían, pues te vas a dedicar a la bioética, ¿verdad? Porque soy médico. Me encanta la bioética, pero también yo trabajé 6 años como director de vocaciones jesuitas en México. Estuve en el mundo pues con los jóvenes y ahí fui dándome cuenta por mi misma vida en las redes sociales, que de pronto terminé muy involucrado, que, que ahí algo está pasando, que no termino de entender qué está pasando y que estamos hablando de muchas cosas como pastoral digital. ¿Qué es eso, no? Tenemos un gran desafío y a mí me apasiona. Entonces, bueno, eso es un poco el que busco, que mi vida no quede sobreespecializada, sino me gusta poder saber de muchas cosas y sobre todo estar en muchos espacios. Conozco mucha gente que es con la que vamos haciendo las cosas juntos. Entonces, tengo gente, amigos, amigas por todos lados, y ellos son con los que pensamos y nos alimentamos en muchos proyectos. Me gusta y creo que es la misión de mi vida. Muy bien, muy bien. Bueno, Hernán, yo quisiera, para seguir abordando el tema, es una situación que me encuentro frecuentemente y es el tema de que en muchos lugares la gente no diferencia o no entiende las diferencias y cuando por ahí salió el Papa Francisco y dijeron es el primer Papa jesuita, la gente se decía, bueno, y eso es ser jesuita, ¿qué significa? ¿Sabes? Como que no está tan claro para muchos. ¿Aló? Sí,
¿Se cortó, Se querido? perdió. ¿Sí? Sí, se acordó, ahí está, te escucho. Ahora sí, bueno, ya luego veremos si lo editamos entonces. No hay problema. Muy bien. Muy bien. Entonces, te decía que si nos puedes comentar un poco de qué va la espiritualidad ignaciana, de qué va eso de ser jesuita, qué implicaciones trae, qué diferencias habría entre ser cualquier otra comunidad. Bueno, primero, esta es una vocación a la vida religiosa, ¿no? Y la vida religiosa en el marco de consagrar la vida en distintas vocaciones, el querer ser religioso ya es una opción. Y luego, ser religioso al estilo de los jesuitas, pues tiene otra serie de particularidades. Yo te puedo decir que a mí algo que me gustó mucho de la Compañía de Jesús, puedo hacer esto que acabo de decir, ¿no? Decir, a ver, descríbeme un jesuita. Pues cada jesuita que conoces se agota en sí mismo, gracias a Dios, por fortuna del mundo, ¿no? Como que cada uno es muy, muy particular, muy original, pero a la vez hay algo en común. Y quizás lo que puedes encontrar en común es este este tema de los ejercicios espirituales que todos los jesuitas lo tenemos en nuestro ADN. Es algo que vivimos, una vida también, una espiritualidad en clave de los ejercicios espirituales que nos ha enseñado, heredado San Ignacio de Loyola, fruto de su propio proceso de vida, de encontrar a Dios, el discernimiento de espíritus, el discernimiento espiritual. Entonces, como digamos una base que vas a encontrar en todos los jesuitas y luego pues toda la diversidad de carismas personales en lo central que es este carisma común que tenemos los jesuitas con el tema de la vivencia de los ejercicios. Hay otras cosas, ¿no?, que nos pueden definir como este querer ser hombres pobres y letrados, que creemos encontrar a Dios en todas las cosas, reconocemos que todas las cosas son creación de Dios y entonces nos hablan de Dios y lo encontramos a Dios también ahí. Y muchas otras particularidades que tiene este carisma que, bueno, pues a mí me gustó. Cuando yo conocí a los jesuitas, yo dije, yo soy un jesuita, esta gente es lo que había buscado y bueno, entonces terminando mi carrera de médico, me volví jesuita. Muy bien, Hernán. Oye, tocaste un punto importante que yo creo, y creo que muchos otros que han tenido la posibilidad de acercarse a los jesuitas lo sienten también, y es el tema de que Ignacio aporta a la iglesia y al mundo esta herramienta de los ejercicios espirituales y bueno, y del discernimiento. Entonces, de eso quisiera que pudiéramos conversar lo más largo y tendido. En esta época en Sí. la que estamos, ¿sabes? De una epidemia que nos ha atacado, de una situación de cuarentena forzada para muchos. Pensaba yo ayer que sabes que Marcos dice que el Espíritu es el que empuja a Jesús al desierto. Entonces pareciera que a nosotros nos han empujado a un desierto que muchos de pronto les ha incomodado, les ha costado, y que no pensaban que iba a ser una cosa así, ¿no? De un día para otro tocó quedarte en tu casa 15, quién sabe, quizás mucho más tiempo, ¿no? Estamos en un tiempo, me parece a mí entonces, de un desierto y de preguntarnos muchas cosas. Entonces yo quisiera saber para ti, en tu experiencia personal como jesuita, como médico, como filósofo, como ser humano, ¿qué es el desierto? ¿Qué has experimentado tú en torno al desierto? A ver, yo creo que la imagen del desierto es una imagen fuerte y que podemos tener muchas lecturas. Hay una imagen que podríamos pensar negativa cuando decimos estoy viviendo un desierto en mi vida, ¿no? Y es como sequedad, como sed, como agotamiento. Hay una imagen también que encontramos del desierto que es menos negativa y que habla de soledad, pero finalmente siempre el desierto me parece que nos muestra en una circunstancia sin muchas cosas, porque en el desierto hay arena y hasta donde te alcance el horizonte hay arena del desierto, ¿no? Podemos imaginar arena, 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 arena.
Y en el desierto, pues también ha sido un lugar teológico, un lugar donde Dios ha acompañado a su pueblo, que ha guiado a su pueblo a través del desierto, ha liberado a su pueblo a través de los desiertos, y también es un lugar donde Jesús fue llevado para ser tentado, ¿no? Fue llevado y encuentra en el desierto las tentaciones. Entonces, bueno, es una imagen riquísima. A mí me gustaría, como propone San Ignacio de Loyola, que nos imagináramos nosotros en un desierto. Entonces, imaginemos que estamos nosotros en un desierto, nosotros en medio del desierto, y nos encontramos sin muchas cosas. En un desierto no tienes, o sea, cuando nos imaginamos en el desierto no nos vemos rodeados de cosas. Pongo aquí abro un paréntesis. Parece que lo que estamos enfrentando con el coronavirus es una especie como cuando se te traba el celular o cuando se te complica la computadora, ¿no? Entonces que tú dices, dale reset, ¿no? Dale reset, resetéala, porque ya está, esto ya se trabó, ya no hay manera de continuar y tú dices, pues a ver qué se salvó, a ver qué se perdió, no sabes qué va a pasar, y entonces le das el reset. Tú dices, pues, en nombre sea de Dios, a ver qué queda, ¿no? Entonces reseteamos todo y es una posibilidad de recomenzar y encontrarte con cosas que no se perdieron y la posibilidad de retomar cosas y de recomenzar cosas. Y entonces aprendes, no debí de haber hecho eso, debí de haber instalado un antivirus, estas cosas hizo que entraran los virus y entonces se me complicó todo. Yo creo que mundialmente estamos viviendo esta especie de reset. O sea, ya estábamos enredadísimos en una serie de cosas donde ya no era posible seguir avanzando más. Ahora, este reset nos mete en una etapa como cuando la computadora se está reseteando. Y ahí nos ayuda la imagen del desierto. O sea, no hay nada, la pantalla está en negro, sabes que no hay nada, pero sabes que va a haber, ¿no? Cuando se está reseteando la computadora, tú sabes que en ese momento la pantalla está en blanco, no sabes qué va a haber, pero sabes que no la apagaste, se está reseteando, algo va a suceder y estás lleno de esperanza de que no se haya perdido todo, pero te estás quedando en ese momento sin todo y pierdes todas tus cosas. En este momento, las seguridades que nosotros teníamos se están derrumbando. Nosotros creíamos que la bolsa de valores, que los sistemas de las economías de no sé qué, y que esto era lo que nos iba a dar la seguridad, se derrumbó. Nosotros creíamos, ¿no? Llegamos a la luna, ya han llegado a otros lugares del espacio, o sea, hemos hecho tantas cosas, pero nos damos cuenta que no somos capaces de enfrentar la presencia de una novedad que es un virus pequeñísimo que se nos salió de control. Lo crearon. Ese no es el tema, es que aparece virus y me parece que la crisis no está en el virus, sino en toda la pobreza, en toda la desigualdad, en todos los miedos, en todos los pánicos, en todos los egoísmos que están en torno a la aparición de este virus, que han hecho difícil que lo enfrentemos y ha hecho difícil que los gobiernos hagan algo o no han hecho algo precisamente por todo lo que acabo de decir. Entonces, las cosas en las que confiábamos se están viniendo abajo, nos damos cuenta que pues las bolsas de valores, que las economías de todos los países se derrumban, y yo ahorita que estoy viviendo en Italia, es una sensación muy rara porque dices, bueno, pero ¿y qué va a pasar? O sea, vemos Roma, que Roma nos quejábamos siempre de turistas, no puedo salir y esto es asfixiante, tantos turistas. Yo quiero ver el día que regrese el primer turista, los romanos van a salir a abrazarlo y llenarlo de besos. Ves todo solo, todo abandonado, pero ya no es qué va a pasar con la economía. Ahorita la sensación que tenemos es, hay dos prioridades, comer y no morirnos. Este, Comer y no morirnos. Y esto lo traslado otra vez a la imagen del desierto. Cuando nosotros estamos en un desierto, tenemos esas prioridades. Si estamos solos y tenemos que cruzar el desierto, tenemos como prioridad
comer y beber para no morirnos. La prioridad se vuelve no morirnos. Entonces, las marcas, las cosas, mis inversiones, mis propiedades, el futuro económico, la prioridad es sobrevivir a este desierto, ¿no? Entonces, creo que otra vez nos imaginemos que estamos en este desierto, ahí puestos solos, queriendo cruzar esto, ¿no? Ahora, cruzar un desierto solos es muy pesado, es muy duro. Imagínate que estás a la mitad del desierto y de pronto te descubres acompañado. Yo creo que debe ser una de las alegrías más grandes que si descubrieras que te hubieran depositado en una cuenta lejana $1 millón. No importa, eso ya no importa. Pero si de pronto descubrieras que hay alguien caminando contigo, debe ser una cosa fabulosa. Y si descubres que son muchos caminando contigo y que no estás solo, entonces hay que organizarse para caminar, hay que construir solidaridad, hay que comenzar a compartir, hay que comenzar a contar la historia y entonces cruzar el desierto juntos se vuelve menos terrible que solos. Pero también en este cruce del desierto, finalmente hay un nivel personal de compromiso, un nivel de elecciones que hay que hacer y un nivel comunitario de elecciones que hay que hacer. Porque no es que alguien se decrete el líder de todos, porque entonces se genera una catástrofe en este cruzar el desierto. Ni tampoco puede ser que yo digo, bueno, ustedes por su lado y yo por el mío, pierde las posibilidades de sobrevivir. Entonces, en las situaciones de desierto hay que elegir y hay que ordenar. Y para eso nos ayuda el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con darnos cuenta. O sea, lo primero que tenemos que hacer en un discernimiento es ubicar la materia del discernimiento. Yo soy quien va a esto y hay momentos que tenemos que hacer discernimientos comunitarios. Esto quiere decir, yo soy responsable de discernir, pero no lo voy a hacer solo, sino lo voy a hacer junto con otros. Entonces, hay también el discernimiento espiritual, que es decir, bueno, en este discernimiento que yo tengo que hacer, ¿qué se está moviendo dentro de mí? Ignacio de Loyola nos va a hablar de los espíritus y por eso se llama discernimiento espiritual, porque vamos a discernir los espíritus que nos están jalando, que nos están moviendo. Ignacio nos habla del mal espíritu y del buen espíritu y nos ayuda a ubicar estos movimientos que se van a llamar mociones dentro de nosotros para darnos cuenta y entonces iluminar este discernimiento y poder decidir bien. El discernimiento, que es el discernimiento moral. ¿Y esto qué es un discernimiento moral? Cuando yo me doy cuenta que se me metieron en conflicto dos valores, no voy a decidir entre una cosa buena y una cosa mala, sino que hay dos cosas que me parecen buenas y yo tengo que tomar una decisión. Cuando yo tengo una cosa buena y una mala, bueno, es más fácil. Si yo decido la buena, pues entonces he hecho una elección moral para hacer el bien. Si decido la mala, he hecho una elección inmoral. Pero cuando no está claro qué tengo que elegir, qué tengo que hacer, entonces nosotros tenemos valores en conflicto. Me imagino que hoy en medio de la epidemia van a surgir en nuestra vida o están surgiendo en nuestra vida muchos valores que quedan en conflicto. Podríamos pensar en muchísimos ejemplos. Se me ocurre desde me quedo en mi casa, no me quedo en mi casa, insisto en que se suspenda todo por un mes y entonces, ¿qué van a comer los que viven de las economías de la calle? ¿Qué van a hacer los que viven en la calle? Entran cosas que decimos, no es tan simple. Y yo no quisiera estar en el lugar de un gobierno
donde no nada más es cuarentena o no cuarentena. Hmm. O sea, si decides esto, va a haber afectaciones en esto. Si decides esto, hay afectaciones en lo otro. Entonces, ahí se tiene que hacer un discernimiento moral y eso es encontrar cuál es el valor moral, el valor que estoy obligado a cumplir en medio de la crisis. El valor muy más grande, ¿no? Hay escalas de valores y hay que ver nosotros cuál es el valor más importante, el valor más urgente y el valor que yo descubro que estoy llamado a cumplir. Al mismo tiempo estoy haciendo mi discernimiento espiritual porque yo puedo darme cuenta, ¿no? Darme cuenta que esta decisión que yo estoy haciendo no la estoy tomando con libertad ni realmente buscando el bien. Me puedo dar cuenta que estoy confundido o estoy buscando otras cosas. Bueno, un poco así a grandes rasgos, ubicó como la importancia de discernir en el desierto. Ahora, en el desierto hay silencio también. Tenemos la posibilidad del silencio, nos quedamos sin tantas cosas y como que se nos van las distracciones. Yo creo que una gran dificultad que tenemos hoy en estos tiempos para discernir bien es que estamos distraídos. Cuando yo estaba acompañando a los jóvenes en sus procesos vocacionales para elegir lo que fuera, hombres y mujeres, decía yo, pues antes, ¿por qué la gente decidía cuando tenía 18 años o cuando tenía 25? Pues porque no tenías tantas cosas entre qué decidir. Y hoy el mundo nos ha sobresaturado, así como esta imagen que decía yo de la computadora, ¿no? Son tantas ventanas, son tantas opciones, son tantas páginas por visitar, son tantas cosas por recorrer, que entonces cuando tienes 30 años te das cuenta que no has terminado, que no has encontrado lo que te llene, lo que te da tu vocación. Entonces allá entre los 30 y 35, ahora comienza la pregunta de ¿y qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué será de mi vida? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Porque estoy sintiendo que la vida como la estoy viviendo, no sé si es la vida que yo quiero vivir. Bueno, eh, un poco así pongo el contexto en general para responder a tu primera provocación con esta imagen del desierto y el discernimiento. Pregunto ahora, me parece que es clave este tema de entender el discernimiento como un darnos cuenta, al menos entendido desde lo que Ignacio nos propone. Y aparece esto de lo moral, también aparece lo social y también aparece una situación, te contaba antes de empezar esto, que tengo la sensación de que va a haber también muchas comunidades de creyentes, de discípulos de Jesús, que no van a tener posibilidades de encontrarse. Hace unos días estaba cenando con un sacerdote amigo mío y en medio de la conversación tuvo que contestar una llamada en la que una comunidad entera se había reunido para pensar qué iban a hacer con las reuniones, cómo las iban a hacer ahora con todo este tema de la cuarentena. Entonces aparece, me parece a mí también, una dimensión espiritual y también comunitaria en función de la iglesia y en función de las comunidades, ¿no? ¿Qué hacer en este momento? No me gustan las recetas, pero tal vez podrías regalarnos algunas claves también del discernimiento en función de Jesús también, ¿no? Porque detrás de los ejercicios espirituales está también la experiencia de Ignacio con Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aparecería allí? ¿Cómo discernir? ¿Hacia dónde tendría que ir nuestro discernimiento, sabes? Un poco por ahí, ¿no? Un poco por ahí me parece que podría ir la segunda intuición. Sí, el discernimiento también que nosotros hacemos, yo te decía, hay un discernimiento espiritual, hay un discernimiento moral, pero estamos hablando nosotros de un discernimiento que se sostiene en Cristo. Entonces, no es que es un discernimiento sin referentes. No solamente tengo que hacer el bien, sino yo estoy buscando hacer el bien mayor en el sentido cristiano, ¿no? Hay un empuje muy grande que no es un empuje que nos derriba, sino un empuje que nos impulsa, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto detrás que es la fe. Eh, Ahorita que decías, bueno,
lo importante que es darnos cuenta. Yo creo que eso es primero fundamental, darnos cuenta de las situaciones que vamos a discernir. Luego, tener este contexto, o sea, meter, una vez que nos damos cuenta, meter esto en el cristianismo. O sea, no es que no tenemos referentes. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? A mí me encanta la imagen del Éxodo, donde se entiende, donde nos habla el Éxodo, el capítulo 3, la vocación de Moisés. Y yo creo que esa es la llamada que tenemos todos, la que recibe Moisés en la zarza ardiendo, esta zarza que no se consume, donde Dios se le dirige y le dice, he visto el clamor de mi pueblo y entonces para eso te llamo. O sea, no es una llamada porque se me antojó llamarte, no es una llamada, o sea, el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mis oídos. Entonces, hoy nosotros tenemos que encontrar esa llamada. ¿Cuál es la llamada que estamos experimentando como comunidades, como iglesias particulares, como iglesia universal, como familia? ¿Y cuál es la llamada que experimento hoy yo en este texto? Entonces, las recetas, pues no existen. La receta es, hay que discernir desde esto que yo estoy proponiendo, que es una propuesta no mía ni de Ignacio Loyola, sino es muy antigua el tema del discernimiento en nuestra iglesia. Ignacio la estructura, pero el tema del discernimiento está presente en toda la historia. Y vamos a encontrar referencias en la palabra, ¿no? Eso también es nuestra fuente. Nosotros no es nada más darle al mundo de las ideas, sino tenemos un referente que es la palabra, que es nuestra historia de iglesia, nuestra tradición. La tradición no son piezas del museo que hay que acomodar, sino son las raíces que permiten que crezca todo lo nuevo. Pero entonces, conocer nuestra tradición nos permite darnos cuenta de lo que está brotando nuevo. No es ir y sacar un pedazo de raíces y aquí tengo la tradición, entonces hay que cuidarla así. No, es alimentarnos de ese pasado, de esta historia de la patrística, de las primeras comunidades cristianas, cómo fueron ellos enfrentando realidades diversas. Eh, en este momento, a lo mejor, cosas que yo veo como dices, a nivel eclesial, ¿no? Yo creo que en muchos de nuestros países nosotros nunca hemos experimentado el no tener acceso a los sacramentos. Yo tengo aquí compañeros que vienen de países que acaban de salir del bloque comunista. Entonces, ellos experimentaron, por ejemplo, conocí a un jesuita. Él se formó como jesuita de manera clandestina. Ni en su casa, ni su mamá, ni su papá, ni nadie de su familia sabía que él se estaba formando para ser jesuita y que se iba a ordenar. Todo lo tenía que mantener en secreto porque estaba prohibido y perseguido la compañía de Jesús, ¿no? Entonces, su hermano también, pero ninguno de los dos sabía. Y los dos eran jesuitas en formación y ninguno lo sabía, ¿no? Pero bueno, son historias de los 90s, que no había manera, no era simple asistir a misa, no era simple casarse, no era simple bautizarse. Todo esto se hacía en la clandestinidad y en la dificultad. Entonces, en esta cuaresma estamos viviendo, al menos ahora nosotros ya en Europa, pues este ayuno de sacramentos. No hay misas. Yo que vivo en una comunidad de curas y estamos aquí, pues celebramos las misas, pero tengo que confesar que no saben igual. O sea, o sea, no es el cura, ¿no? O sea, no solamente es el cura, es la comunidad. El sacramento es el cura y la comunidad y son muchos factores. Entonces, bueno, tiene sentido, pero hemos hecho un esfuerzo también de darle sentido y de decir, tenemos ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos decir, pues nosotros qué bien, estamos aquí, tenemos nuestras misas,
y el resto del pueblo de Dios está sin sacramentos, pobrecitos de ellos, vamos a rezar por ustedes. Otros curas, que me parece que también a veces eso nos afecta, estoy hablando de la experiencia de nosotros los curas, es que sabemos hacer misas y confesar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar hacer? Misas y confesar. Oiga, pues que aprueben dar confesar por internet. Y, ¿sabe? En esta cuaresma estamos viviendo un ayuno de sacramentos. Y no porque lo elegimos, porque en este desierto en el que hemos sido colocados no hay esta vida sacramental. Ahora, por la falta de sacramentos, ¿no está la gracia de Dios? Claro que está la gracia de Dios. Dios encontrará con toda su creatividad, y es Dios, la manera de seguirnos transmitiendo su gracia. No nos faltan los sacramentos, no, nos faltan los sacramentos. Pero es un momento para discernir, para darnos cuenta, eh, bueno, ahora que los sacramentos no están como los teníamos antes, ¿qué son? ¿Qué lugar ocupan en mi vida? ¿Por qué me hacen falta? Yo creo que es una posibilidad de profundizar en la sacramentalidad de nuestra vida como comunidades. Y a mí me da preocupación, respeto mucho y amigos muy queridos los veo difundiendo, pues ahora yo voy a celebrar una misa, me meto en la capilla, pongo una camarita y mi Facebook y transmito las misas por Facebook. A ver, que el Papa lo haga, hay una producción, hay una dignidad en todo eso y es el Papa y está haciendo una misa y la está dirigiendo una misa al día para las personas que no pueden ir a misa y quieren participar con el Papa. Y bueno, el Papa en la misa se dirige a la iglesia, no nos abandona a través de ese sacramento que hace un recurso, pero no es lo mismo. O sea, no puedo decir yo fui a Santa Marta a misa con el Papa porque lo vi por internet. O sea, no es lo mismo estar, participar, meter el cuerpo. En el sacramento hay que estar, hay que meter el cuerpo, hay que tocar, hay que mirar, hay que bendecir, hay que echar agua, ¿no? O sea, no puede haber una sacramentalidad. Yo no puedo bautizar por internet. Yo necesito que el agua caiga, yo necesito decir las palabras, yo necesito mirar a los ojos, yo necesito, bueno, todo esto nos tiene que hacer pensar y discernir nuestra vida sacramental. Entonces, no tenemos templos, no tenemos grupos, no tenemos salones parroquiales. Entonces, ¿se nos acabó la iglesia? No. ¿La iglesia es esto? No. ¿Esto es lo fundamental en la iglesia? No. Entonces, lo fundamental lo tenemos. El pueblo de Dios, sus ministros elegidos por el pueblo de Dios, y Dios, el Espíritu Santo, Cristo, y todo lo que tenemos en torno a esta realidad de ser una comunidad, de ser iglesia. Eso no está anulado, eso está. Y entonces nuestras comunidades hoy son las familias, son los vecinos, y hay que repensar. Y este reset nos permitirá darnos cuenta que hay que discernir nuestro modo de vivirnos como iglesia, nuestro modo de ser iglesia. Yo decía, acabo de terminar un articulito para la revista digital de la Arquidiócesis de México, que yo decía, bueno, no sé si lo que tenemos que es ahora empeñarnos en una discusión sobre si la confesión se debería de permitir. Yo personalmente creo que en una situación de emergencia, de cuestión de muerte, eh, como un recurso último, pues a lo mejor yo nada más a través de una videollamada podría escuchar a alguien en confesión y darle la bendición, no sé, es otro tema. Pero lo que sí podemos tener ya, y yo creo que es lo que están haciendo ustedes, lo que estás proponiendo tú, son los ministerios digitales. Es otra cosa. No sustituye lo otro, ni tiene que desaparecer lo otro. Lo otro no lo tenemos y nos hace falta. Y ojalá y nos haga mucha falta
para que nos demos cuenta del valor y lo ubiquemos en este acomodar las cosas, en este ordenar las cosas que se hacen un discernimiento. Entonces, los ministerios digitales, yo decía, bueno, por ejemplo, cosas podemos nosotros hacer. El ministerio de la escucha. No es lo mismo que yo como cura grabe un videíto y lo suba al Facebook, que diga, amigas, amigos, me voy a conectar 1 hora a platicar en un Facebook Live. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo me siento? Vamos a hablar de un tema. ¿No? El diálogo y la escucha también, pues vamos a tener videollamadas. Alguien necesita ser escuchado, pues platiquemos. A lo mejor no te va a faltar quien quiera platicar contigo si lo ofreces. El Ministerio de la Visita, pues vamos ahora a visitar los Facebook de nuestra gente, de nuestros amigos. Tenemos tantos amigos que ni sabemos quiénes son, gente de la parroquia que ni saben quiénes son. Bueno, la posibilidad de entrar, dejar comentarios, ver de qué están hablando, darle un like a una foto, hacer un comentario. Parece que esto puede comenzar a enlazar con mucha creatividad a la comunidad en dispersión, a la comunidad en este desierto, ¿no? Vamos a compartir lo que cada quien trae. Habrá gente que no tiene idea de cómo usar el mundo de las redes sociales. Hay gente que sí, ayuden a los que no saben. Démosle voz a los que no la tienen en las redes sociales. Qué interesante sería que una religiosa anciana nos contara su vida, su vocación en un Facebook Live y que los jóvenes le pudieran hacer preguntas y que pudiéramos intercambiar cosas por un chat, ¿no? Este, la creatividad tiene que salir en medio, en medio de este desierto. Bueno, esto se me ocurre así como a muy grandes rasgos con tu pregunta. Por ahí nos tendrás que pasar si existe un enlace para leer el artículo y poder Ah, sí, discutir contigo por ahí. lo, lo publicaré seguramente en un rato más en mi Face Buenísimo, buenísimo, y en el Twitter. buenísimo. Ahí lo estaré compartiendo también entonces. Bueno, hablaste de varias cosas muy, muy interesantes y muy importantes para este tiempo de desierto y también de discernimiento, ¿no? También mencionabas hace un rato el tema del decidir el bien mayor, ¿no? Como que el discernimiento se configura también como la posibilidad para decidir y decidir bien. Al mismo tiempo, yo pensaba mientras hablabas dos cosas, a ver qué piensas de esto. Una, parece que el discernimiento que el Papa Francisco hace frente a la iglesia cuando recién llega es el discernimiento y decir, oye, esto hay que acomodar algunas cosas que no estaban bien, que no estaban en lo esencial. Me parece que además desde una actitud muy, muy, muy tranquila, ¿no? Sin negar lo otro, sin decir, no, todo lo que han hecho antes ha sido un desastre, sino decir, ahora es el tiempo de que nos movamos hacia otro lado, ¿no? Y aparece Evangelii Gaudium como sí, como un estilo de gobierno y un estilo de iglesia, ¿no? Otra eclesiología, diríamos en términos técnicos. Entonces aparece la reforma, ¿no? Que muchos han hablado de la reforma de Francisco, la reforma al estilo franciscano, en fin. Bueno, todos estos elementos de los que tú hablas, de pensarse ahora en los ministerios, de pensarse ahora las Eucaristías, de pensarse ahora los encuentros comunitarios, todo eso hay que repensárselo ahora. Y me parece que hay una palabra importante en eso, ¿no? Hay un desierto en la iglesia. Parece que ya venía antes, ¿no? Ya parece que el Papa Francisco había estado intuyendo cosas, apareció el signo de la Amazonía también para preguntarse, ¿qué hacemos con los que están en la Amazonía que están, o sea, su cotidianidad es esta, tener semanas sin Eucaristía, semanas sin sacramentos? ¿Qué hacemos con ellos, no? Y estaba la disputa ahí también de sí, si no. Entonces aparece un desierto y la iglesia parece ser que ahora está empujada a un desierto, ¿no? Al despojo también de algunas ideas y de algunos poderes que teníamos y de algunas facilidades que teníamos, ¿no? Bueno, ¿qué pensar? O sea, ¿qué pensar? ¿Cómo podemos nosotros, como, bueno, al menos desde mi parte como laico y como miembro de una comunidad parroquial, como miembro de un ministerio de música, bueno, cómo podemos pensar? ¿Qué podemos aportar nosotros a este desierto de la iglesia desde también el discernimiento, nosotros como laicos, digamos, ¿no?
Yo diría que tenemos una primera iluminación en las mismas tentaciones de Jesús en medio del desierto, porque podemos ser tentados de la misma manera. Yo sí creo que el Papa Francisco, cuando escribe Laudato Si, es muy profético en el sentido que está hablando del peligro de desertificar la creación, ¿no? De acabar con la creación. O sea, es un anuncio de lo que estamos viviendo hoy. A mí me duele y me enternece oír, por otra parte, mientras tanta gente muere, el mundo respira. La contaminación se ha reducido muchísimo, la emisión de gases se ha reducido muchísimo. eh, los delfines llegaron a Venecia, entonces se ven fotos de delfines en Venecia, llegan inmediatamente, ¿no? O sea, se para esta invasión del mundo y llegan los cisnes y entonces empezamos a ver que la naturaleza inmediatamente se explota en lo que en la expresión de Dios, ¿no? Dios es desbordado, Dios es eh, exageradamente pleno de amor, ¿no? Entonces vemos como la naturaleza, ante este detenernos nosotros de los autos, de los aviones, del turismo desenfrenado, la naturaleza inmediatamente empieza a tomar su lugar, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, esto lo comento como para decir, es un desierto entonces, porque hemos desertificado, o sea, no es que nos aventó Dios ahí, hemos desertificado y yo decía a propósito de querida Amazonía, hay que darnos cuenta de los desiertos en nuestra vida, que dice algo así, nuestras desertificaciones, nuestros espacios desertificados, esos que hemos venido talando en nuestra vida y en la iglesia. Y la tentación son las mismas tentaciones de Jesús, que es creer que nosotros somos Dios. Esto es la apuesta que le está haciendo el tentador a Jesús. O sea, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Tú eres el centro de todo. Tú eres invencible. A ti no te va a pasar nada. O sea, esta es la autorreferencialidad que estamos viviendo y que denuncia el Papa Francisco en Laudato Si. Esa es la autorreferencialidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y para eso el discernimiento personal en estos días de soledad, de silencio, de cuarentena, decir, a ver, ¿cuáles son mis espacios desertificados en mi vida, en mi corazón, en mi familia? ¿Qué bosques hemos talado? ¿Qué lagos hemos secado? Teniendo claro que basta con que nos demos cuenta y nos detengamos en este proceso de desertificación para que otra vez Dios llegue y haga reverdecer y haga que regresen los cisnes, los delfines, este, las maravillas a esos espacios que yo desertifiqué de mí mismo y de los demás con esta tentación, que es la propuesta del tentador a Jesús, a la humanidad, que es decir, no, 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 tú puedes hacer todo, tú puedes convertir todo en alimento, o sea, te puedes alimentar de todo, hasta las piedras te las puedes para saciarte, ¿no? Tu hambre. A ti no te pasa nada, súbete y tírate, ¿no? A ti no te, eres invencible. Y luego mira todo lo creado, mira todo lo que hay como tuyo. Esa es la tentación. Cristo, Jesús contesta al tentador, nunca entra en un diálogo, sino avienta la palabra, ¿no? Avienta la palabra, responde con la palabra de Dios y no entra en estos diálogos. Yo creo que esta vuelta a la palabra, no como una cosa literal que hay que aprender de memoria, sino algo que hay que incorporar a nuestra propia vida, es un factor de discernimiento. ¿Qué nos dice las respuestas de Jesús hoy en esta circunstancia en la que estamos metidos, en este desierto personal, familiar y eclesial?
O sea, sí creo que, no sé, o sea, yo ahora no había pensado en esto, ¿no? Pero yo creo que hay una especie de desierto eclesial donde hace mucho que ser católico da vergüenza, ¿no? No, no hay que sentir vergüenza. Bueno, o sea, te mueves un poquito y dices, cuando saben que eres padre, pues, pues ya te das un paso atrás si hay niños, porque entonces es una sensación fea, es una sensación de desertificación, es una sensación, hemos perdido credibilidad, hemos perdido la palabra, no sé, yo creo que este tiempo, este reset, nos puede ayudar si hacemos un buen discernimiento, que será darnos cuenta y encontrar la llamada de Dios en estas circunstancias desertificadas en la vida, nos permitirá cambiar, vivir esta conversión integral, esta conversión ecológica, que es dar nosotros un paso atrás y dejar que Dios vuelva a resucitar nuestros desiertos interiores que creamos nosotros, ¿no? Cuando caímos en estas tentaciones del tentador, ¿no? Del mal espíritu. Bueno, creo que esto sigue dando como muchas pistas también, ¿no? En medio de toda esta situación, entender también el desierto como el lugar del silencio y también de la palabra, pero no de nuestra palabra, sino de la palabra como No, Dios, ¿no? De la palabra como así es. ¿sí? Por eso me gusta mucho que el Antiguo Testamento utilice el término mitabar, ¿no? El lugar de la palabra, ¿no? Pero no mi palabra, sino la palabra de Dios. Incluso el Papa Francisco proponía en Evangelii Gaudium que él esperaba que hubiera espacios pastorales con suficiente espacio para Dios, o sea, o sea, que dejemos de ocupar el espacio de Dios y que demos que Dios también actúe. Y me parece que este desierto en el que estamos, eclesial, social, económico, personal, espiritual y comunitario, también es una oportunidad es una oportunidad grande para hacer silencio, ¿no? Y escuchar la palabra con mayúscula que nos puede guiar, que nos puede dar luces. Yo quisiera, como para ir Y cerrando un poco también, no sé si quieres decir algo. no, no, no. Ahorita escuchándote y un poco con este ejercicio que estamos haciendo y ya como para ir cerrando, eh, yo creo que algo que tenemos que hacer es el diálogo, los coloquios, esto que estamos haciendo platicar, ¿no? Yo creo que eso nos permite eh, enriquecer nuestros discernimientos, nos impulsa. Solos quedamos pobres. La soledad nos ayuda a tener silencio y a pensar, pero siempre relacionados. Entonces, este es un tiempo para dar espacio al silencio, para que puedan surgir los diálogos. Yo creo que otro error sería sobresaturarnos, que yo ahora diga, es mi deber como cura saturar las redes sociales de información, de misas, ¿qué es lo que temo, no? Si todos los curas hacemos nuestra misita grabada con mi camarita, se va a diluir, ¿no? Va a perder esto algo. Entonces, no hay que tener miedo a que estamos en un desierto y no hay que tener miedo a que estamos en este reset de la computadora. Hay que sabernos acompañados con el Señor y hay que dar espacio al silencio. Hay que dar espacio a la soledad. Hay que dar espacio al desierto, porque sin tentaciones también, sin cruzar el desierto, pues a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? De muchas cosas. Entonces el desierto es lugar teológico, ya lo decías, que tiene iluminado, pero quisiera a lo mejor ir terminando, ¿no? Y ahora oyéndote, me haces pensar en la importancia también de no saturar, de darle al silencio al propio y al de los demás. ¿No? El suficiente espacio para Dios, dice el papá, y creo que este también es un momento para eso, ¿no? Corremos siempre la tentación
de salir rápido de las cosas, de querer solucionar todo rápido. Y esta vez que se nos sale de las manos, como decías tú al principio, que es de un virus pequeñísimo que no controlamos, es un momento también para decir, bueno, la tentación hay que atravesarla, el desierto hay que atravesarlo, el silencio hay que habitarlo, la soledad hay que habitarla, porque luego corremos el riesgo de autosabotearnos, ¿no? De meter cosas ahí que luego no darían frutos, ¿no? Hernán, yo quisiera para finalizar dos preguntas muy sencillas. Me parece que lo hemos venido redondeando muchísimo. Me gustaría que cerráramos como a manera de conclusión con tres ideas claves sobre el desierto y el discernimiento y que luego de eso nos comentes para este momento de desierto, para atravesar esta soledad, para atravesar el silencio, de pronto alguna lectura, algún libro que te guste, que nos quisieras recomendar y con eso cerraríamos este espacio. Bueno, yo creo que las ideas son un montón, ¿no? Hemos hablado de muchas, han brotado muchas imágenes, muchas reflexiones en este momento, que yo más bien invitaría a cada quien como a encontrar sus tres palabras del desierto. Más que yo las diga, yo invitaría a que en este proceso, a nivel personal, le pongas tres palabras que brotan al imaginarte, así que yo invitaba al inicio de esta charla contigo, imagínate en el desierto. ¿Qué palabras aparecen? Tus tres palabras del desierto. A lo mejor hagan el ejercicio como familias. Ahora que estamos con las familias, este es un buen tema para el diálogo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros desiertos y cuáles son las palabras que están apareciendo en este momento cuando nos imaginamos como familia en este desierto? Y bueno, la invitación a no tener miedo al silencio, a no tener miedo a la sobriedad, a no tener miedo a la soledad, a la buena soledad. Y también, pues es una cuaresma especial, única, porque ahora no elegimos de qué privarnos, sino la realidad nos está privando de muchas cosas. Y no es fácil, ¿eh? Créeme que aquí que ya estamos en el nivel de no puedo salir a la calle, para nada, pues es pesado, ¿no? Es pesado, cuesta la renuncia, pero es una opción. Yo quisiera eso, invitar a que no tengamos miedo. Hay que tener temor, sí. En la Biblia también es todo otro tema, ¿no? Vamos a sacar otro textito por ahí con otro jesuita que está escribiendo sobre el temor y el miedo, que no son lo mismo. Temor sí, miedo no. Tenemos temor de Dios, pero no en el sentido, no tenemos miedo de Dios. Es distinto, ¿no? Bueno, es otro tema. Y nada, bueno, animar, agradecerte esta iniciativa y mandarles un saludo a todos los que van a escucharnos y nada, estoy a su disposición también en las redes sociales. A ver, tardo porque no termino y también me doy mi espacio de silencio en Twitter y en el Facebook, ¿no? Ahí estamos. Bueno, querido, gracias por este espacio y gracias por la oportunidad de conversar contigo y por conectarnos con Roma y acá en Colombia y con todos los que luego van a compartir también este video. Muy bien, tocayo, pues así estamos. Cuídate Es mucho. que me llamo Marco, ¿eh? Me llamo Marco, mi primer nombre es Marco. Ah, míranos, con razón somos tocayos. Bueno, muy bien, tocayo, querido. Cuídate mucho y estamos Bueno, conversando. Gracias por este espacio. y Chao. con mucho gusto, abrazo y bendiciones. Chao, chao, chao.